Buenos días, ¿cómo están? Familia, en su palabra, amigos, hermanos que nos acompañan en esta transmisión. Es realmente un privilegio en un sentido el poder comunicarnos, estar en comunión por este medio. Lo cierto es que los extrañamos, eso no cambia y creo que se hace más profundo aquello. Sin embargo, estamos seguros y confiados de la obra que Dios está haciendo en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Hoy tenemos el desafío, 3 domingos de estar caminando por este medio, de estar usando estos recursos para poder seguir proclamando el Evangelio. Y al parecer son 2 más que vienen por delante, y si no hay cambios en la apreciación del gobierno, de los pasos que se tienen que dar, muy probablemente en pocas semanas vamos una vez más juntos, y si hay algún cambio, este es el medio que Dios ha escogido este tiempo para que su iglesia siga proclamando el Evangelio. Decía que el desafío hoy es poder cerrar este tema sobre las pruebas, y quiero un poco retomar la idea del por qué estamos haciendo esto, o el por qué estamos mirando y revisando el libro de Santiago en estos primeros versículos. Y es que necesitamos, decíamos al inicio, anclar nuestro corazón en cosas muy concretas, en principios muy concretos, que nos ayuden a mirar este tiempo, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. La idea es que tú y yo podamos comprender los propósitos de Dios en este tiempo, y para poder hacer aquello, Santiago nos ofrece recursos que debemos tomar del Señor para poder encarar este tiempo y los días que vienen. Esa es la razón de esto, es anclar nuestra fe en medio de las pruebas, es anclar nuestra fe en medio de la adversidad en los recursos, usando los recursos que el Señor nos ha dado. Y esta es una primera parte. La siguiente semana vamos a hacer una pausa y vamos a cambiar el tema, aprovechando la coyuntura de las fechas, para hablar de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y luego tendríamos un domingo más, según lo planificado en esta cuarentena, donde vamos a apuntar a la convocatoria del Señor, que entendemos es volver a Él. La convocatoria es no solo cómo vivir en tiempo de prueba, con la actitud y el corazón del creyente en este tiempo, sino también es santidad. Una demanda monumental en tiempos de prueba. No solo es la evaluación de nuestra fe, sino es el volver al Evangelio, el volver a su causa, el volver a una vida de santidad, y es lo que vamos a estar revisando en 2 semanas. Entonces empecemos hoy con este tercer tema sobre las pruebas, y si me acompañas en tu Biblia, Santiago capítulo 1, vamos a seguir revisando la misma porción, Santiago capítulo 1, del versículo 2 al versículo 11. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia.
así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ese es el texto que hoy vamos a revisar, y la intención es poder mirar estos 5 pasos, estos 5 medios, 5 recursos que son importantes al momento de caminar sobre una prueba. Y usted va a recordar que estos 5 son una actitud gozosa, una mente que entiende, una voluntad sumisa, un corazón que cree, un espíritu humilde. Yo decía la semana pasada que esta estructura no es mía, le estoy tomando prestada del pastor MacArthur, pero nos va a ayudar a canalizar de manera apropiada la secuencia del pensamiento de Santiago para descubrir estos recursos y lo que Dios quiere decirnos en esta porción de la palabra. La semana pasada empezamos revisando una actitud gozosa. Si usted observa conmigo el texto del versículo 2, la palabra nos dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Esta es la versión de las Américas. La Nueva Traducción Viviente decía: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Permítame resumir brevemente esto. Usted puede revisar la anterior prédica para poder mirar esto con mayor detalle. Cuando nos enfrentamos a las pruebas con la actitud que aconseja Santiago, descubrimos que la mejor parte del gozo es estar cerca del Señor, porque Él es la fuente de todo gozo. Somos más sensibles en tiempo de prueba a su presencia, o deberíamos ser más sensibles en tiempo de prueba a su presencia, a su voluntad, a su amor, a su gracia. Nuestra vida de oración debería aumentar. Nuestro interés por la palabra debería crecer. El estudio de ella, la meditación en las Escrituras debe verse cada día creciendo en medio de la adversidad. Ahora, este es el motivo por el cual Santiago dice: gócense, porque nos lleva a una mayor comunión e intimidad con el Señor. En ese contexto, entonces, mi perspectiva de las pruebas cambian, porque yo entiendo que Dios está usando ese tiempo de prueba no solo para moldear carácter, para dar evidencias de la consistencia de mi fe, de la genuinidad de mi fe, sino que la prueba debe acercarme más a Dios, debe llevarme a una dependencia mucho más profunda, mucho más anclada en el Señor. Y en ese contexto, la semana pasada, hacíamos un par de preguntas que quiero traerlas ahora nuevamente. ¿Qué está haciendo esta prueba de este tiempo, en esta cuarentena en tu vida? ¿Qué está produciendo? ¿Qué está provocando? ¿Qué está saliendo? ¿Se está dando evidencias de qué? ¿Qué está, una vez más, sacando de ti? ¿Cómo estás respondiendo al escudriño del Espíritu Santo en este tiempo en tu vida? ¿Tu actitud en medio de estas circunstancias están glorificando a Dios? La forma en que tú estás viviendo en estos días, en estas 3 semanas, ¿está glorificando a Dios? ¿Hay testimonio en tu familia de que Dios está obrando en ti por la conducta, la actitud que estás teniendo? No olvides esto. La prueba va a revelar la condición de nuestro corazón. La prueba va a ser como un espejo que al pararnos frente a ella vamos a mirar las flaquezas, debilidades en nuestra vida. Va a hacer relucir aquello que Dios requiere trabajar. En ese sentido, las pruebas siempre tienen un propósito específico por el cual Dios envía aquello. Todos estamos viviendo la cuarentena. Todos estamos en nuestros hogares 24/7 y un día a la semana salimos para conseguir provisiones. Pero el resto del tiempo estamos en nuestros hogares. Ok, esta es la prueba general. Pero de manera específica, ¿qué está provocando en ti? Esa es la pregunta.
Lo peor que puede pasarnos es salir de este tiempo como hemos entrado. Esa es la peor tragedia que puede pasar en la iglesia del Señor. Esa es la peor tragedia que puede pasar en tu vida, que salgas de este tiempo como entraste. Lo que realmente debe pasar en este tiempo es que esta crisis, esta prueba, como decía hace unos segundos, debe llevarnos a una mayor comunión, debe llevarnos a crecer en santidad, debe llevarnos a humillarnos y frente al escudriño del Espíritu Santo y probablemente a señalar pecados en nuestra vida, debe llevarnos a arrepentimiento, a confesar. Eso es lo mejor que puede pasar y es lo que debe pasar. Pero si esta prueba te está destruyendo porque estás más impaciente, más intranquilo, allá no miras la hora de que suspendan la cuarentena porque quieres salir de tu casa, tú tienes un problema serio. Y es que no estás respondiendo a lo que Dios te está hablando. Ok, eso es lo que vimos la semana pasada. Veamos este segundo aspecto de los recursos que nosotros tenemos, las herramientas que nosotros tenemos para esforzarnos en medio de las pruebas. Segundo, una mente que entiende. Versículo 3, recuerde, lo primero es una actitud gozosa. Segundo, una mente que entiende. Versículo 3, sabiendo, dice el texto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La Nueva Traducción Viviente dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Creo que Santiago quiere decirnos básicamente tres cosas respecto a lo que debemos saber o entender. Primero, Dios quiere desarrollar en medio de las pruebas perseverancia. Segundo, Dios quiere que entendamos que Él es nuestro fiel sumo sacerdote. Dios quiere que entendamos que Cristo está intercediendo por nosotros, clamando por nosotros, aún en medio de nuestra adversidad, lo que significa que no estamos solos. Tercero, tenemos la promesa del Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Ok, veamos cada uno de estos aspectos de lo que Santiago está tratando de decirnos cuando usa el término sabiendo. Esta palabra es monumental. Es que debe haber un entendimiento de esta prueba que estamos viviendo y son estos tres escenarios. Primero, decíamos, saber, entender que Dios desarrollará perseverancia. Cuando miramos Hebreos capítulo 11, la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2, el texto nos dice lo siguiente. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, dice la Nueva Traducción Viviente, que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el texto. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Esto es monumental. Note la actitud de Cristo, note la actitud de Jesús, quien soportó la cruz, soportó la vergüenza que todo esto representaba. Y el texto nos dice que lo hizo con gozo. No era el gozo por la situación, por los pasos que esto implicaba hasta el momento de llegar a la cruz y morir en esa cruz. No es el gozo por la prueba en sí misma, sino que el texto se asegura de que nosotros entendamos que ese gozo era por lo que le esperaba, no por la prueba en sí misma, sino por el resultado de ese tiempo de aflicción. Y el resultado, al final del versículo 2 dice, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ese es el sentido. Podemos gozarnos, sí. ¿Por qué razón?
por lo que esta prueba va a producir en nuestras vidas, por el resultado que Dios va a dar al final de esta prueba. Puedo gozarme porque entiendo que el propósito de Dios no es la prueba en sí mismo, sino el resultado que ésta va a provocar en mi vida. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Está produciendo algo. Va a producir algo, va a revelar algo para producir algo. Entonces, Dios no manda pruebas para hacer sufrir a sus hijos. No es que Dios como que pues tiene ciertos días libres y se pone a pensar y dice, pues voy a mandarle pruebas a mis hijos y a ver qué hacen con aquello. No, es que Dios diseña pruebas de manera específica y particular para revelar nuestra fe, para hacernos crecer en santidad, para hacer crecer nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Hay un resultado que Dios busca en medio de las pruebas en cada uno de nosotros. Esta palabra produce significa lograr o alcanzar. Esa es la idea de esta palabra. Entonces, nunca pensemos una vez más que las pruebas no hacen algo. Nunca pensemos que las pruebas, todas las pruebas que vienen a nuestra vida, no tienen ningún propósito. Todas las pruebas van a lograr y van a alcanzar aquello que Dios se propuso hacer en nuestras vidas. Y en este contexto, lo que las pruebas están buscando en el contexto de Santiago es que desarrollemos en nuestra vida perseverancia y constancia. El otro elemento es, ya de manera particular, qué es lo que Dios quiere desarrollar en tu vida. Un autor decía que la idea de perseverancia, la idea de Dios desarrollar algo en nuestras vidas, que básicamente tiene que ver con la capacidad de perseverar en medio de las pruebas, es poder que permanece. Esta es la idea, decía este autor. Y él añadía que es la tenacidad de espíritu que se aferra bajo la presión mientras espera el tiempo de Dios para quitarlo, para sacarlo, y al final recompensar la permanencia y la perseverancia en medio de la aflicción. Ok, voy a amplificar esta idea. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice lo siguiente. El texto nos dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Ahora, preste atención. Tenga paciencia en las dificultades y sigan orando. Esto es extraordinario. Hay una promesa, dice: alégrense por la esperanza que tienen. No cualquier esperanza, es una esperanza segura que tenemos. ¿Cuál es esa esperanza? Una eternidad con Él. Pero en este tiempo de transición, donde vamos a enfrentar pruebas, dificultades, adversidades, porque ese es el medio que Dios ha escogido para perfeccionar a sus hijos, para formar carácter, para robustecer su fe. Pablo dice: tengan paciencia, perseveren, permanezcan firmes en medio de las dificultades. Y note cómo complementa esta idea Pablo. Pablo dice: y sigan orando. Eso es extraordinario. ¿Por qué razón? Porque si estás en medio de pruebas y no oras, te vas a derrumbar. Porque si estás en medio de la adversidad y no oras, lo que menos vas a tener es perseverancia. Lo que menos vas a hacer es permanecer firme. Lo que menos va a pasar es que desarrolles paciencia en medio de esa prueba. Pablo dice: ora y sigan orando. Mira lo que dice Salmos capítulo 40. Versículos 1 al 3. Salmos capítulo 40, versículos 1 al 3. Dice el texto: con paciencia esperé que el Señor me ayudara.
Y Él se fijó en mí, escucha esto, y oyó mi clamor. Entonces me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme a medida que yo caminaba. Me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Esto es monumental. Nuestro Dios es fiel a su palabra. Note lo que el texto dice, que yo requería ayuda y esperé en el Señor. Él se fijó en mí y oyó mi clamor. En medio de la adversidad puedo clamar al Señor y Él me va a escuchar. Y Él me va a sacar de la desesperación. Él va a poner mis pies en lugares firmes. Él me va a estabilizar. Note lo que sucede. No solo escucha mi oración, no solo me saca de la actitud de mi corazón que está desesperado, sino que la respuesta en mi vida a la obra de Dios es cantar, es alabar al Señor. Pero no solo queda en un asunto interno, sino que Salmo cierra diciendo, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. La pregunta es, ¿cuántos de los que están viendo tu actitud, tu corazón en este tiempo están asombrados de lo que Dios está haciendo? O lo otro es que al ver tu actitud, al ver tu comportamiento, sí están asombrados, pero de lo serio y crítico de tu corazón, de lo insensible de tu corazón, de lo pecaminoso de tu corazón. Note lo que el salmista dice. Si yo en medio de las dificultades confío en el Señor, descanso en el Señor, permito que Él me saque del foso de la desesperación, que Él estabilice mis pasos, aún los de afuera quedan asombrados y al mirar el testimonio de mi vida en medio de situaciones adversas, el texto dice que ellos pondrán su confianza en el Señor. ¿Por qué razón? Porque están viendo a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que está a favor de su pueblo, que sostiene a sus hijos, que provee a sus hijos. No ven hijos, no ven cristianos quejándose, murmurando, renegando, maldiciendo, lo que tú quieras. ¿Qué está provocando tu vida? ¿Qué está provocando este tiempo de adversidad? La gente al contemplarte pone sus ojos en el Señor. La gente al mirarte dice, oye, en medio de esto estás como tranquilo. Entonces, como que ellos podrían preguntar a qué se debe esto y podría el evangelio correr. Es lo que está diciendo el salmista. Yo decía, nuestro Dios es fiel a su palabra. Lo que Él hizo en Salmos 40 puede hacer hoy en tu vida, puede hacer hoy en la mía. Él hará conforme lo que ha establecido en su palabra. John Piper dice lo siguiente. Sabiendo que Él está produciendo por medio de la prueba una mayor perseverancia, entendamos que esto significa en el Señor un mayor ministerio, un mayor servicio, un mayor gozo. ¿Por qué razón? Él dice, nos regocijamos porque su fortaleza se incrementa en nuestras vidas, lo cual, dice Piper, vuelve a probar que Él es digno de toda confianza, que Él es digno de ser amado y adorado, que Él es digno porque Él fortalece nuestra fe. Es que las pruebas, lo que hacen en nosotros, decíamos, si es moldear carácter, si es revelar las debilidades en nuestro corazón, si es humillarnos, si es llevarnos a una mayor dependencia del Señor. Pero todo esto al final es porque Dios nos forma para darnos mayores responsabilidades. Es porque Dios nos forma de tal manera que este consuelo que recibimos en este tiempo
ese mismo consuelo en un momento podamos dar a otros. Es que Dios no hace nada de manera arbitraria. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 4, y luego vamos a saltar al capítulo 3, versículo 5. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, y luego nos vamos al capítulo 3, versículo 5. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, es Pablo hablando, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Capítulo 3, versículo 5. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Ok, note lo que está diciendo Pablo. Pablo se sentía orgulloso de estos hermanos. ¿Por qué razón? Porque en medio de la persecución, en medio de las privaciones que estaban sufriendo, ellos se mantenían constantes en la fe. Ellos eran fieles en su fe en medio de la adversidad. Y es lo que Dios espera de nosotros. Espera que seamos constantes, que sigamos perseverando y creciendo en nuestra fe, que expresemos fidelidad a Dios en medio de las pruebas. Ahora, note cómo esto se amplifica en las iglesias a las cuales Pablo estaba escribiendo. Les trajo una fe creciente, les trajo un amor abundante y trajo un testimonio sólido dentro y fuera de la iglesia. Es que nuestra respuesta a las pruebas deben reflejar aquello. A mí me impresiona cuando miramos Hebreos capítulo 11, donde se ilustra esta misma verdad. Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice lo siguiente. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Presta atención. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. En otras palabras, este hombre, Moisés, vivió a la luz de lo que la perseverancia traería en el futuro. Él vio al Señor. Él no miró sus circunstancias, ni lo duro, ni lo pesado, ni lo adverso. Él se movió mirando las promesas. Él contempló al Señor. Él vivió a la luz de la eternidad. Note lo siguiente, versículo 27. Él contemplando no su presente, sino aquello que iba a venir. Dice el texto que fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primeros hijos varones. Versículo 29. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero, como los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Note lo monumental de lo que estaba viviendo Moisés y el pueblo. Eso sí era una prueba gigante. Tenía todo un imperio, el imperio más poderoso de ese tiempo, detrás de él.
Pero él no miró sus circunstancias en ese sentido. Él podía haberse quedado sirviendo al reino, al imperio egipcio. Podía haber sido más cómodo para él permanecer en esa condición. Podía haberse evitado muchos dolores de cabeza. Podía haberse evitado muchos problemas. Podía haberse evitado que el pueblo escuchara las murmuraciones del pueblo, las quejas del pueblo. Pero había algo en él, que es en medio de las pruebas. Tú tomas una decisión como tomó Moisés. Puedes ahogarte en tus lamentos. Puedes ahogarte en tus quejas. Puedes hacer que tu mal humor te gobierne. Puedes hacer que esta adversidad te haga pedazos. De hecho, todos estamos siguiendo las noticias. Hay gente que se ha suicidado porque ya no soportaba estar en su casa. Hay hombres que han pedido el divorcio porque descubrieron hoy que no toleran a su esposa ni a su familia. Es que las pruebas van a revelar lo que hay en nuestro corazón. Moisés decidió caminar como viendo al invisible. Moisés no se apoyó en sus circunstancias, sino en las promesas que iban a venir. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Veamos este segundo aspecto de entender. Entonces, primero, sabemos y entendemos que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas perseverancia. Segundo, sabemos y entendemos que estamos seguros en medio de las pruebas porque disfrutamos no solo de las promesas de Cristo, que están a lo largo de su palabra, sino también que Él intercede por nosotros en medio de nuestras adversidades. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: mis queridos hijos, de la Nueva Traducción Viviente, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Ok? Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. ¿No te parece extraordinario? Que Cristo mismo, Jesucristo mismo, es nuestro abogado y Él nos defiende ante el Padre. Hebreos 7, 24 al 25. Tú puedes mirar en detalle esta porción. No, lo vamos a leer juntos. Hebreos capítulo 7, versículos 24 al 25. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Versículo 25. Por eso puede salvar una vez y para siempre. ¿A quiénes? A los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. No solo tienes un abogado, tú tienes a alguien que intercede por ti todo el tiempo. Si tú te sientes solo en medio de esta prueba, en medio de esta adversidad, debes recordar que la segunda persona de la Trinidad es tu abogado y Él te defiende. Debes recordar que la segunda persona de la Trinidad está intercediendo por ti todo el tiempo delante del Padre. Tercero, lo que debemos saber y entender es que tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Quiero animarte que puedas leer Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el capítulo 4, el versículo 30. Lo que básicamente nos dice esta porción de la palabra es que Él nos ha dado la garantía, su garantía, y esa garantía es el Espíritu Santo, que tenemos de parte de Dios, que nos ha sido entregado, que nos ha sido dado al momento que hemos nacido de nuevo. Tú y yo tenemos a la tercera persona de la Trinidad morando en nosotros. No tenemos, como muchas veces he insistido, no tenemos una parte, no tenemos una porción, no tenemos un pedacito del Espíritu Santo. Tenemos la plenitud del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Es que el Espíritu Santo, morando en nosotros, nos consuela.
nos guía, nos anima, nos alienta, nos lleva a esforzarnos, nos lleva a perseverar. Él está con nosotros. Querido hermano, el Espíritu Santo mora en ti. Tienes todos los recursos de Dios a disposición en la persona del Espíritu Santo para poder resistir, para poder perseverar, para tener paciencia en medio de esta adversidad. Veamos el tercer recurso que el Señor nos ha dado. Hemos dicho gozo, hemos dicho entendimiento. Ahora vamos a ver una voluntad sumisa al Señor. Versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, una vez más. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Este es un mandamiento. Esto es una orden. La paciencia va a obrar. La paciencia va a alcanzar un resultado. Dice el texto, mas tenga la paciencia su obra perfecta. Lo que Santiago está diciendo es, deja que Dios haga su obra en este tiempo. Lo que él está diciendo es, sean sumisos a la prueba. No peleen contra ella. No discutan contra ella. No levanten el puño contra Dios. Aceptemos este tiempo, porque si tratamos de pelear, si tratamos de resistir la prueba, si tratas de discutir con la prueba, si tratas de debatir con Dios para ver qué era mejor de hacer en este tiempo, ¿sabes qué va a pasar? Vas a perder. Vas a perder. La única manera, presta atención, la única manera de salir de una prueba es pasarla. Queridos, la única manera de salir de esta prueba es pasarla. Dios va a terminar la obra que ha empezado con esta prueba en tu vida. Tú puedes negarte, tú puedes pelear, tú puedes discutir, pero Dios va a terminar su obra. La actitud que tú tomes puede prolongar este tiempo. Queridos hermanos, no hay salidas laterales. Tú no puedes gambetear la prueba. Tú no puedes saltarla la prueba. Tú no puedes ocultarte de la prueba. Dios ha mandado esta prueba de manera específica a tu vida, para que cumpla el propósito que Dios tiene en tu vida con ese tema en particular. No te resistas. Dios pretende que nos rindamos más a Él. Note esta palabra perfecta, que es la que usa Santiago. Muchos traducen esta palabra como espiritualmente maduro. Entonces, la actitud de perseverancia no es la meta. La meta es crecer espiritualmente hasta llegar a un estado, dice Santiago, de madurez. La meta es ser espiritualmente maduros. La perseverancia es el medio. La meta es madurez espiritual. Entonces no puedes sacar una conclusión aquí. Lo que Dios está haciendo en este tiempo de prueba, la parte que Dios está trabajando en tu vida es hacerte crecer espiritualmente. Es lo que Dios quiere hacer. Para ello va a revelar tu corazón. Para ello va a revelar tu mente, tu carácter, tus actitudes, todo va a salir a luz. Porque el propósito de Dios, la meta de Dios es hacernos madurar. Ojo, no significa que en este tiempo va a haber ausencia de pecado. Probablemente vamos a pecar, o algunos están pecando, y probablemente algunos ya han tropezado en este tiempo, porque lo que quieren es que termine, quieren salir, quieren huir. Yo no sé cuál es tu condición, pero probablemente has tropezado, probablemente has pecado.
Pero Dios no pierde la perspectiva de lo que Él está buscando es madurez espiritual. Dios quiere que nuestra fe sea probada para hacernos más dependientes, para darnos una fe más fuerte, para llevarnos a una comunión más profunda. Y eso tiene que ver con madurez espiritual. Si tú has pecado en este tiempo, el camino es arrepiéntete. Si tú has visto que realmente te aplazaste en estas semanas, no permanezcas aplazado. El Señor te dice, acércate a mí, charlemos, revisemos tu corazón, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Y el Señor en su palabra se compromete a ser fiel y perdonar cuando confesamos nuestros pecados y a levantarnos y a sostenernos y a llevarnos a un lugar seguro. ¿No es lo que nos decía el salmista hace unos minutos? Observe lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Oh mis hijos queridos, dice Pablo, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Miren lo que va a pasar. Esto que estamos viviendo es una prueba más en nuestras vidas. La única diferencia es, como decía el pastor Miguel Núñez, es que Dios nos ha recluido porque Él quiere trabajar mucho más con nosotros. ¿La razón? Dios está buscando conformarnos por completo a la imagen de su Hijo. ¿Y sabe qué? Eso no se termina hoy. Eso no se termina el 15 de abril. Eso no se termina a fines de abril. Eso no termina este año. Dios va a seguir moldeando nuestras vidas porque Él quiere que crezcamos espiritualmente y maduremos espiritualmente. ¿Sabe hasta cuándo? Le tengo una buena noticia. ¿Sabe hasta cuándo Dios va a seguir moldeando nuestras vidas? Hasta que nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. Hasta el último día, hasta el último momento, hasta el último segundo, que estemos respirando, que estemos con vida, Dios va a seguir moldeando nuestras vidas. Entonces tú puedes tomar una decisión, quejarte toda tu vida, lamentarte toda tu vida, renegar contra el Señor, o puedes rendirte en sumisión y esperar confiado en nuestro Dios amoroso, en nuestro Dios sabio, en nuestro Dios soberano, que Él nos está preparando para la eternidad. El texto dice que sean perfectos, que sean completos, sin que os falte nada. Esto es interesante porque en el texto original lo que está diciendo Santiago es que todas las porciones van a ser completadas. Todas las partes van a ser completadas. ¿Qué significa esto? Que la prueba es tan particular que Dios va a trabajar algo específico en ti para que no falte nada. Y cuando termine con esta área, Dios va a decir, listo, ¿ok? Ahora esta parte. Y cuando Dios termine con esta parte, Dios va a continuar con su obra. Él es el buen alfarero. Él va a dar forma y sus manos van a repasar nuestras vidas y nos va a moldear y nos va a conformar con algo claro en su mente y es la imagen de su Hijo. Él no va a permitir que nos falte nada. Y no estamos hablando de perfección en esta vida, sino de darnos todo lo que requerimos para una eternidad con Él. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración importante. Las pruebas no buscan destruir la fe. Y quiero seguir enfatizando esta idea. No buscan destruir la fe. Las pruebas no destruyen la fe. Lo que hacen las pruebas es poner en evidencia nuestra fe. Lo que hacen las pruebas es mostrar la genuinidad o la falsedad de nuestra fe.
Una vez más, las pruebas no nos destruyen. Las pruebas revelan mi fe, revelan dónde está mi confianza, revelan si mi fe es genuina o no es genuina. La semana pasada, y solo para recordar, porque creo que es oportuno, la semana pasada vimos que las pruebas tienen muchos propósitos. ¿Se acuerda que dijimos que Dios envía pruebas para humillarnos? Él envía pruebas para alejarnos del mundo. Él envía pruebas para llamarnos a concentrarnos en cosas eternas. Él envía a veces pruebas para revelar si realmente lo amamos o no. Él envía pruebas para enseñarnos el valor de las bendiciones de Dios. ¿No le ha pasado eso en este tiempo? Que nuestra vida antes de entrar en cuarentena era tan a veces rutinaria que asumíamos que el pan iba a estar, que asumíamos que los servicios básicos iban a estar cubiertos, que asumíamos que iba a haber un ingreso, que asumíamos mil cosas. Y a Dios le place retirar nuestra confianza, nuestra seguridad de las cosas horizontales en las que hemos construido, para enseñarnos que Él es nuestra única fuente de provisión, de sustento, de cuidado. Yo no sé si le ha movido el corazón el hecho de que tú y yo podamos salir una vez a la semana por un par de horas para provisionarnos. No sé si tú has sentido la ausencia de recursos y como que calculas mejor, ya no puedes comprar más cosas de las necesarias y aprendes a simplificar porque entiendes que debes ahorrar, porque no sabes lo que va a venir las siguientes semanas. Y a veces Dios nos mete en este terreno para mostrarnos el valor de sus bendiciones y que no asumamos que merecemos, sino entendamos que es gracia. Las pruebas nos capacitan para ayudar a otros en sus pruebas. Él envía pruebas para desarrollar en nosotros una mayor fortaleza. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios en esta prueba que tú estás viviendo? ¿Qué área de tu vida Dios está trabajando? Cuarto, un corazón que cree. Versículos 6 al 8, un corazón que cree. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Note lo que dice Santiago, pero pida con fe, sin dudar, porque el que dude es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Estamos atravesando una prueba, dice Santiago, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Estamos esforzándonos en tener una actitud gozosa, una mente y un entendimiento claro de lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas, perseverancia, que entendamos que la segunda persona de la Trinidad es nuestro abogado e intercede por nosotros. Entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros en su plenitud y nos consuela y nos anima y nos alienta y pasa revista en nuestras vidas y señala aquello que requiere ser trabajado. Pero hay un tema. Y es que a veces esta prueba no la logro entender en el sentido de que no hay una respuesta al propósito de esa prueba. Y es de lo que está hablando Santiago en esta porción. Santiago nos está diciendo, lo que ustedes necesitan es sabiduría. Necesitan sabiduría para entender la prueba. Necesitan entendimiento para enfrentar los problemas de la vida. Ustedes no van a poder mantener una actitud gozosa, una mente que entiende, una voluntad sumisa, a menos que Dios les dé sabiduría. ¿Por qué razón?
porque no vamos a encontrar todas las respuestas en nuestro propio razonamiento. Nuestra mente es limitada. La promesa de la palabra es que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedir a Dios. Ahora, note lo siguiente. La sabiduría para Santiago y para cualquier judío en ese entonces era el entendimiento necesario para vivir la vida para la gloria de Dios. La sabiduría es operar en obediencia a la voluntad revelada de Dios, su palabra. Permítame repetir esto. La sabiduría para Santiago, para cualquier judío en ese entonces, era el entendimiento necesario para vivir la vida para la gloria de Dios. La sabiduría es operar en obediencia a la voluntad revelada de Dios, que es su palabra. Note lo que nos está diciendo. La idea de buscar sabiduría en Dios tiene el siguiente propósito: que yo pueda vivir esta prueba para la gloria de Dios. Que en medio de mis actitudes, comportamiento, los pasos que doy, lo que sea en este tiempo que yo esté haciendo, la sabiduría me lleva a vivir para la gloria de Dios. Y esto es extraordinario, porque no se trata de nosotros. Se trata de que aún en medio de la aflicción Dios sea glorificado, que en medio del dolor Dios sea glorificado, que en medio de la adversidad Dios sea glorificado. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Versículos 5 al 8. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. Note esto. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Esto es extraordinario. El Señor nos está diciendo, deja de apoyarte en tu sabiduría. Deja de apoyarte en tus propios caminos. Deja de apoyarte en tu entendimiento. Deja de razonar con una lógica horizontal. Es lo que está diciendo el salmista. Dice, depende del Señor. Confía en el Señor, busca del Señor. Note la diferencia. Entonces, cuando tú y yo estamos enfrentando una prueba, cuando tú y yo estamos atravesando por una dificultad, el salmista dice, no te apoyes en tu entendimiento, pídele a Dios sabiduría. Entonces, aquí podríamos decir con absoluta confianza y seguridad que las pruebas nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual. Nos ayudan a fortalecer nuestra vida de oración. Las pruebas nos llevan a nuestras rodillas, deberían llevarnos a nuestras rodillas. Las pruebas deben hacernos clamar a Dios por lo que no tenemos y deseamos tener de manera desesperada. Y el salmista lo pone en términos de sabiduría. Proverbios lo pone en términos de sabiduría. No te arrodilles, dice el salmista, no te postres, no te humilles, sin un propósito en mente. Que tu propósito sea adquirir sabiduría para vivir este tiempo de tal forma que glorifiques a Dios. Ese es el sentido. Miren lo que pasa con Job. Job capítulo 28, versículos 12 al 22. Este es un muy buen ejemplo de dónde hallar sabiduría. El versículo 12 dice, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso ónice y el lápiz lazuli. Versículo 17. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal.
no se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precio peridoto, dice, de Etiopía. Es más valioso que el oro más puro. Versículo 20. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Mira el versículo 23 y 24. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. ¿No es extraordinario? No está hablando de una sabiduría, de una especulación filosófica, no está hablando de aquello. No está hablando de ideas que pueden amoldar nuestra vida para las circunstancias que estamos viviendo. No está hablando de una terapia psicológica y ciertos recursos que debes aplicar en este tiempo para no vivir en estrés. No está hablando de ciertas terapias, ciertos consejos diluidos que ni aun los que lo dicen lo practican. Está hablando de hallar sabiduría en la fuente de la sabiduría. Está hablando que esta sabiduría que solo la tiene Dios y solo Él la puede dar en abundancia, que el propósito es entender la mente de Dios. Es lo que está diciendo Santiago. El que no entiende pida sabiduría. Sabiduría para entender la mente de Dios en este tiempo. Sabiduría para cómo conducirnos. Sabiduría para vivir para la gloria de Dios, sabiduría para honrarlo, sabiduría para que nuestro corazón haya quietud porque sabemos en quién estamos confiando, sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Mire, deja que estos problemas, estas circunstancias te lleven a Dios. Deja que te acerquen a Dios. Ya no pelees. Deja que este tiempo te lleve a orar. Deja de quejarte. No te hundas. Dios tiene sabiduría y en abundancia para sostenerte en este tiempo. No te olvides de los primeros recursos. Tenemos a su Hijo. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos la provisión de su Espíritu Santo, la provisión de sabiduría más bien, para entender la mente de Dios. Jeremías 29:11, respecto a esta actitud, dice algo extraordinario. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En estos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Note lo que dice el versículo 5 de Santiago 1, que Él da abundantemente y sin reproche. Significa que Él da de manera incondicional. Significa que Él no negocia, no condiciona. Él nos da con gran liberalidad. El gran problema nuestro es que no buscamos del Señor. El gran problema nuestro es que no estamos orando. El problema nuestro es que nos estamos todavía apoyando en nuestras capacidades, habilidades, en nuestra capacidad de tolerancia que tenemos para resistir este tiempo. Pero la invitación sigue siendo la misma. Dios está usando estas pruebas porque quiere humillarnos. Quiere que nuestro corazón se rinda. Y no olvide esto. Tú puedes pretender salir de esta cuarentena, huir de esta cuarentena.
que al final de este tiempo de repliegue en los hogares, tú vas a salir. Lo triste, yo decía, es que salgas como has entrado, pero puedes salir como has entrado. Pero si tú eres hijo, Dios no ha terminado contigo. Si tú eres hijo, Dios va a terminar la buena obra que empezó en ti. Si tú eres hijo, créeme, Dios se va a encargar de trabajar cada área de tu vida para moldearte a la imagen de su hijo. Lo segundo triste que puede pasar es que tú huyes de esta prueba, que tú recibes la palabra muchas veces con gozo, pero viene la aflicción y la prueba y tú escapas y puedes revelar que tu fe no era una fe genuina, que tu fe era falsa, porque las pruebas revelan aquello. Si se revelase aquello, debes arrepentirte, debes buscar al Señor, debes clamar al Señor, pero no te quedes quieto. Es lo que nos está diciendo Santiago. Note lo que dice Santiago una vez más: pida con fe, no dudando nada. Es interesante esta expresión, no dudando nada, porque tiene la idea de disputar o debatir. Lo que el texto está diciendo es: no discutas con Dios, no pelees con Dios, no cuestiones lo que Dios está haciendo. No juzgues el carácter de Dios ni sus propósitos. Pide con fe, sin cuestionar. Cree que Dios es soberano. Cree que Dios es amoroso. Cree que Dios va a proveer todo cuanto tú necesitas. Cree que Dios es fiel a su palabra. Cree que Él te escucha, que está atento a tu clamor. Entiende que nuestro Dios no está dormido. Entiende que Él está atento e inclina su rostro, inclina su oído para escuchar nuestro clamor. ¿Por qué razón dice esto Santiago? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quien haga esto no piense que va a recibir algo del Señor. Estas personas, dice Santiago, son inestables en todos sus caminos. Es un hombre de doble ánimo, es inconstante en todo lo que hace. Note lo que está diciendo Santiago. Al pedir entendimiento, al pedir sabiduría, no dudes. Entiende que Dios tiene todo cuanto necesitas a tu disposición. No recibes porque no pides, lo que está diciendo la palabra. Si tú no recibes sabiduría, si tú no recibes fortaleza, es porque no estás pidiendo aquello. Y no es que Dios esté reteniendo en los cielos aquello y te esté llevando a un punto donde finalmente te rindas, aunque puede ser así. Pero es que si tú confías en el Señor, tú vas a pedir con libertad. No es como nuestros hijos, que aún en medio de cuarentena te piden cosas que no las puedes conseguir por ningún lado, pero lo hacen con tanta libertad porque saben quiénes son sus papás. Y Dios, que es perfecto, tiene todo a nuestra disposición. Y Santiago está insistiendo en el término de sabiduría, pero no seas de doble ánimo. Y esta expresión de doble ánimo es una persona de dos almas, dos mentes. Un alma dividida entre Dios y el mundo. Confía, pero no confía. Confío en esto porque sí miro, pero como que las cosas se están complicando y no puedo confiar. Creo en un tiempo, pero luego deja de creer. Experimenta la generosidad de Dios, pero la cosa se pone más tensa y empiezo a dudar de la generosidad de Dios. No piense esa persona, dice Santiago, que va a recibir cosa alguna del Señor. No piense aquel que duda del Señor que va a recibir algo de Él. Lo triste es que los cristianos a veces vivimos así. Creemos un tiempo, hay presión, empezamos a dudar. Viene la prueba, empezamos a flaquear. Lo que menos hacemos es rendirnos, humillarnos, buscar a Dios en oración, y lo que más hacemos es quejarnos, renegar y no ver el día que termine todo esto. Eso es lo extraordinario de las pruebas, revelan quiénes somos. Santiago, lleva este asunto finalmente a tener un espíritu humilde y pone dos ejemplos de un hombre pobre y un hombre rico. Con esto cerramos. Versículos 9 al 11. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente.
Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Lo que está diciendo Santiago a estos dos grupos de personas es: el que tiene una humilde condición, la Nueva Traducción Viviente, es el que no tiene muchos recursos. Aquel que es pobre debe aprender a gozarse en su situación, alegrarse en su condición. Porque para alguien que vive en esa condición puede ser muy fácil lamentarse de su contexto, renegar contra Dios. Puede enojarse por su situación. Pero la palabra dice, si tú no tienes todos los recursos necesarios, si tus condiciones son limitadas, gózate en el Señor, porque tu proveedor y tu sustentador es Él. Paréntesis, la iglesia debería cuidar de estas personas. Cierro mi paréntesis. Le habla al rico y le dice, oye, ¿tú piensas que tus riquezas te dan seguridad en medio de las pruebas? Probablemente algunas cosas las puedas suplir con tus riquezas. Pero Santiago está apuntando al hecho de que el rico tiene que entender dos cosas. Primero, que sus riquezas vienen de parte de Dios. Segundo, por lo tanto, no le pertenecen. Tercero, que está a disposición de su Dios. Por lo tanto, no te sientas seguro en tus riquezas. Porque si te sientes de esa manera, Dios se va a encargar de recordarte, humillándote de dónde tienes todo lo que tienes. No sé si les parece duro, pero lo que le está diciendo es, al pobre, en tu condición, alégrate, gózate en el Señor. Al rico le está diciendo que tu gozo no sean tus riquezas, que tu gozo no sean tus cuentas bancarias, que tu gozo no sea la facilidad que tienes para tomar recursos y adquirir todo lo que necesitas, que tu gozo sea que tu Dios es quien suple todas las necesidades. ¿No es lo que Job hizo? El hombre más rico del planeta tenía todo. Y un día Dios le quita todo. Y él dice, excelente, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál es la razón para esa declaración? Él entendía que todo lo que tenía venía de parte de Dios. Y si a Dios le placía, le quitaba todo lo que tenía. Note otra vez. Un autor dice, él puede tener hambre, haciendo referencia al pobre. Él puede tener hambre, pero tiene el pan de vida. Porque está hablando un pobre que es creyente. Él puede tener sed, pero tiene el agua de vida. Él puede ser pobre, pero tiene riquezas eternas. Él puede ser rechazado por los hombres, pero ha sido recibido por Dios. Él puede no tener hogar aquí en la tierra, pero tiene un hogar glorioso en la vida venidera. Entonces él dice, ustedes pobres, regocíjense porque han recibido atención divina y porque sus pruebas están haciéndolos perfectos. Y eso es para exaltarlos en el día del Señor. Esta declaración de este autor es extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque debe poner nuestro corazón en perspectiva. Dios trabaja tanto con el pobre como con el rico, con aquel que tiene escasez o con aquel que piensa que tiene mucho y este tiempo lo va a pasar muy bien. Pero Santiago quiere asegurarse que entendamos, que el pobre entienda que puede vivir lamentándose de su condición o puede regocijarse porque sus tesoros están en el cielo, porque Dios ha prometido suplir todas sus necesidades básicas y Dios lo está moldeando para una eternidad. Al rico le va a enseñar que sus posesiones no son de él, que hay cosas que el dinero no puede comprar. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuándo tengas, tú no puedes rodear a la persona de dólares para que el COVID no le alcance. No puedes hacerlo. Tú sabes que hay cientos de personas ricas alrededor del mundo que han sido afectadas por este virus. ¿De qué les sirvió el dinero? De nada. ¿Puede comprarte salud? No, no puede. ¿Puede comprarte más días sobre esta tierra? No, no puede, porque Dios decide cuándo entras y cuándo sales del mundo. Y Dios está hablando de esto. Dios está hablando de que Él se va a encargar de moldear el corazón del creyente pobre y del creyente rico para que ambos sepan que su única fuente de dependencia es Dios. Es lo que está haciendo el Señor. Entonces la persona humilde
se regocija en la provisión de Dios, y la persona rica se regocija en la provisión de Dios de la misma manera. La persona que no tiene nada se regocija en lo que Dios provee. La persona que tiene todo reconoce que no puede comprar todo lo que necesita, por lo tanto también se regocija en lo que Dios puede proveer. Ambos son humillados y ambos son levantados y ambos son moldeados a la imagen, a la estatura, a la medida del varón perfecto, Cristo. Permítame recordarte esto. Ha habido 5 cosas que Dios nos da, 5 recursos que Dios nos da para sostenernos, para aferrarnos en medio de las pruebas. Primero, una actitud gozosa. Segundo, una mente que entiende. Tercero, una voluntad sumisa. Cuarto, un corazón que cree. Y quinto, un espíritu humilde. Vamos a orar. Padre, gracias por los recursos que nos das para poder sostenernos en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la prueba. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque tú has provisto y sigues proveyendo todo cuanto necesitamos para sostenernos. Gracias porque nuestro socorro viene de ti. Porque cuando clamamos, tú nos escuchas. Gracias, Señor. Gracias porque estas pruebas revelan la condición de nuestro corazón. Revelan cómo estamos y lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres trabajar en nosotros. Padre, líbranos de salir de este tiempo de prueba como hemos entrado. Señor, líbranos de permanecer en un estado de queja, de lamento, de enojo, no mirando la hora de que esto termine. Señor, y olvidándonos de que este tiempo en tu soberanía, tú lo has orquestado para acercarnos más a ti, para trabajar en nosotros, para moldearnos. Padre, gracias porque tenemos en ti todos los recursos para sostenernos en este tiempo. Tenemos en ti todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta, Señor. Gracias porque entendemos que nuestra provisión viene de ti, nuestro sustento viene de ti. Tú eres la fuente, Señor, de todo lo que necesitamos, no solo físicamente, Señor. Tú eres la fuente y el sustento de nuestras vidas, Señor. Padre, glorifícate, engrandécete, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Que esta nueva semana que empezamos sea una semana distinta a esta que pasó. Que esta semana podamos depender más de Él, confiar más en Él, a humillarnos más delante de Él, orar más, escudriñar más su palabra, que podamos crecer, que podamos conocerlo, que Él cumpla sus propósitos en este tiempo en nuestras vidas. Queridos hermanos, las recomendaciones de los últimos 2 domingos. Primero, estamos para servirte en aquello que nos es posible hacerlo. Pero si tú estás pasando por alguna necesidad, por favor, contáctate con nosotros. Llama a uno de los líderes y vamos a hacer todo lo posible, como lo hemos estado haciendo, para suplir tus necesidades. Segundo, si tú quieres que oremos, estamos a tu orden. Podemos concretar una reunión en línea y podemos orar y caminar juntos y buscar al Señor juntos. Ayer fue un tiempo extraordinario con los matrimonios. Estuvimos reuniéndonos en 2 grupos en línea. Realmente fue un muy buen tiempo Estemos atentos a las convocatorias de reuniones. Dios los guarde, hermanos. Dios los bendiga.